Últimamente me he topado con ciertas películas que han pecado de no saber cómo terminar una historia. Claro, desde mi perspectiva. Y me puse a platicar con un cuate sobre lo importante que es el final de una película o historia en general, para que no nos deje como... Ok, estoy esperando el remate. Y el día de hoy quiero hacer un pequeño ensayo cabinero para explicar mi postura respecto a los finales. Así que pásale a la cabina y vamos a darle. ¿Qué tan importante es el final de una historia? La realidad es que es igual o tal vez más importante que el inicio. El final de una historia muchas veces es lo que más recordamos de cualquier obra, pues representa la recompensa de nuestro viaje con los protagonistas de la historia en cuestión. Es por eso que dependiendo del final que tengamos, será el recuerdo o sensación que nos acompañará cada que regresemos a esa obra. A lo largo de la historia, han habido una infinidad de películas, series, libros, etc., que no han tenido un buen final. Y por otro lado, han habido infinidad de obras que han tenido finales magníficos. Pero, ¿qué es un buen final? Podemos descartar desde el principio la definición del final feliz, pues incluso un final donde todo resulta en favor de los protas puede ser una porquería. Definir un buen final resulta bastante complejo, ya que agregarle el adjetivo buen al final lo hace bastante subjetivo. Y después de esa frase mamila que surgió mientras escribía el guión del video, lo explico más normal. Es complicado definir un buen final porque depende del gusto de cada quien, y en principio del escritor y sus intenciones y o estilo. Pero podemos tratar de definirlo por puntos narrativos, empezando porque debe tener coherencia, es decir, todo el trayecto que recorrimos con los personajes debe tener una resolución que vaya acorde a lo ya establecido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el anime de Naruto, desde un principio se nos planteó la idea de que nuestro protagonista no tenía ningún atributo especial o ventaja por encima del resto, como lo podrían ser Kakashi y Sasuke con el Sharingan o Neji con el Byakugan, etc. Empezando porque no tenía ningún talento como ninja, por lo que todo su avance debía ser, sí o sí, por puro esfuerzo, ya que la única ventaja que tendría sobre el resto, que es el espíritu de los 9 colas, para él es más una maldición que bendición. Este argumento se respetó hasta el arco de Pain, pero una vez que llegamos al arco de la guerra ninja, todo se viene abajo. Pues nos revelan que Naruto siempre estuvo destinado a poseer el poder del sabio de los 6 caminos por ser la reencarnación de uno de los hijos del sabio de los 6 caminos, tirando a la basura todo lo establecido en el anime. Pues el esfuerzo y el trabajo duro no eran tan relevantes, ya que estaba destinado a ser súper fuerte. Por otro lado, pero muy por el contrario, en las antípodas de los finales, está el final de Arcane, donde todo lo establecido a lo largo de la serie recibe su respectivo cierre al final. Cada personaje recibe un final satisfactorio, tal vez no el que nos gustaría como complacencia, pero sí el necesario para la serie y el recorrido que tuvimos con los personajes. La destrucción del Hextech, la redención de Jinx y de Vi, el final del ejército de Noxus, la conclusión de la relación de Jace con Victor, el crecimiento de Echo, todo tiene sentido y sentimos mucha satisfacción al ver el final de la serie. Dios mío, pero qué ganas de hablar de Arcane. ¿Te gustaría un video dedicado a esa serie aquí en la cabina? A mí sí, la neta. Segundo, debe haber una resolución. Todos los conflictos que vimos a lo largo de la historia se ven resueltos en su totalidad o de manera parcial. Con esto no quiero decir que historias con finales abiertos son malas, en lo absoluto. Todo depende de cómo se ejecute. Un final abierto y malo que viene a mi mente es el de la película Now You See Me o Los Ilusionistas para Latinoamérica, donde a lo largo de la película vemos que están en busca de el ojo, arriesgando sus vidas en cada acto para que al final no sepamos qué rayos es el ojo. Simplemente nos dieron un plot twist de... No lo sabías, gato, pero siempre estuve ahí. Vimos que los magos se suben a un carrusel y ahí acaba todo. No hubo esa resolución de saber qué es el ojo, ni para nosotros, ni para los protagonistas. Si lo hicieron en las otras entregas, la neta, ni las vi. De nuevo, por el contrario, tenemos un final abierto en la historia del por favor todos pónganse de pie, El Señor de los Anillos, ya que las primeras 2 películas no resuelven en su totalidad el conflicto principal, sino que lo dejan abierto para la siguiente película,
Sin embargo, nos da un cierre satisfactorio en la primera y la segunda, pues no sentimos que nos dejaron a deber algo al mismo tiempo que queremos saber cómo continúa la historia. Y al final de la trilogía tenemos un cierre glorioso. Todos los conflictos son resueltos, el objetivo se cumple, el desarrollo se termina y nos dan una resolución a la historia. Por favor, vean El Señor de los Anillos. Ya pueden tomar su lugar. Y por último, el final de una historia debe tener un impacto emocional, en el sentido de que nos invite a la reflexión o deje en nosotros una sensación de tristeza, alivio, esperanza, nostalgia, inquietud o alguna de estas, ya que son estas emociones las que permanecen en nosotros y que nos harán recordar aquella historia que nos impactó tanto. En mi caso, el que una película o historia te invite a la reflexión a través de un mensaje o moraleja es un ingrediente para una gran historia. Ojo, no digo que sea necesario, esto es algo muy personal. Sin embargo, escritores y guionistas toman este punto como un atributo para contar una buena historia, ya que pasa a ser algo más para la audiencia, que puede ser convertido en algo personal. Para ejemplificar mi punto, están las 2 películas de superhéroes más recientes del cine y que me motivaron a hablar de este tema. La primera es Superman, que como ya mencionamos en la reseña cabinera, es una gran película y que comparto los puntos que hemos mencionado en este video para tener un buen final. En este caso, fue un final cerrado, sin cabos sueltos y todo de manera coherente. El impacto emocional que tuvo esta película se vio reflejado en los memes. Si bien no todos lo perciben así, la película trata de dar ese mensaje a la audiencia a través de la resolución de los conflictos y del crecimiento del protagonista. Además, invita a los espectadores a la reflexión respecto a la esperanza que muchas veces es difícil mantener en este mundo, lo que ahora sería ser muy punk rocker. Por otro lado, Los Cuatro Fantásticos no lograron dar ese impacto. La historia trata de dar un mensaje sobre la familia, la unión y la lucha contra la adversidad, pero el final fue tan apresurado que no refleja nada de lo que en un principio se quiso establecer, empezando porque no tiene coherencia al final de la película desde la batalla contra Galactus. Hay una resolución forzada al conflicto de la película y la temática de la familia queda a un lado porque el final es demasiado apresurado. Tiene un final cerrado hasta antes de la escena postcréditos, pero sigue siendo un pésimo cierre que la convierte en una película de transición. En este video solo mencioné 3 puntos para poder ayudarnos a definir si un final es bueno o malo desde un punto narrativo. Sin embargo, hay más puntos para tomar en cuenta. Aquí solo mencionamos 3 para explicar un poco mejor el punto. Ahora, ¿un final malo puede arruinar una historia? Sí y no. Todo depende de la percepción, pues el final es solo una parte de la obra, la cual no debería demeritar todo lo que acontece antes del final. En el caso de Thunderbolts pasa algo así, pues tiene una buena historia, tiene un buen desarrollo de personajes y tiene un impacto emocional, pero no tuvo un cierre coherente. No hace menos todo lo anterior, pero sí la aleja de lo que pudo haber sido. Si hablamos de Naruto, su final no fue muy bueno, pero no quita que tiene una historia increíble hasta antes del arco de la Guerra Ninja. Podemos regresar a la saga de Pain o Kakuzu, sagas de muy buena calidad que no se hacen malas por el final. Los finales trágicos tampoco son malos, siempre y cuando hagan sentido con la historia, como lo puede ser Infinity War, que rompió el final feliz de las películas de Marvel con la derrota de los héroes. No obstante, ¿un buen final puede rescatar la historia? Esa sería una pregunta para ustedes, porque actualmente solo puedo pensar en No Way Home, que tiene una historia muy mala y es una mala película, pero que tiene uno de los mejores finales del UCM, tanto que ni parece que fue dirigida por Jon Watts. Esa escena final hace un cierre y deja la puerta abierta a un nuevo mundo de historias con este Spider-Man, sin la necesidad de hacer un cliffhanger. A manera de conclusión, puedo decir que si bien el final de una historia es importante, no es el todo de un relato, por lo que no podemos juzgar una obra entera por el final. Sin embargo, el final debe representar la resolución de todos los conflictos planteados desde el inicio de una manera coherente y que nos dé ese impacto emocional que nos haga recordar la historia y querer saber más de ella. De lo contrario, terminaremos con una sensación de decepción si no preguntan al final de The Last of Us 2 o Joker 2. Y por otro lado están esos finales que son memorables, que nos dejan satisfechos y dejan un impacto en nosotros que nos hace regresar a esa historia una y otra vez. Un final que rescata la película. Pero en fin, ¿tú qué dices?
¿Cuál es el final que más has disfrutado y el que más te ha decepcionado? ¿Te gustaría un top de mejores finales de películas o videojuegos? ¿Te gustaría que sigamos hablando en este tipo de sección como de un ensayo cabinero sobre un tema en específico? Te leo en comentarios. Te recuerdo que nuestras redes sociales están en la descripción de este video. Muchas gracias por tu like, muchas gracias por tu compartido, muchas gracias por tu suscripción. Sin más, te agradezco de nuevo y nos vemos pronto.